Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cambios en materia laboral. El gobierno expidió varios decretos que permitirán pagar la prima de junio en varias cuotas, modificar los horarios de la jornada laboral en Colombia y asignar un subsidio de conectividad a quienes hacen trabajo en casa. ¿Qué dicen los empresarios? Ya lo vamos a analizar. Se reanuda la explotación de petróleo. Tras el receso por causa de la pandemia, Ecopetrol reinició actividades en más de 150 pozos petroleros. Les tenemos los detalles. Y un gran logro para una emblemática marca colombiana. Por ejemplo, Bom Bom Boom se venderá desde ahora en la prestigiosa cadena de tiendas Walmart. Los detalles de esa movida, muy importante movida empresarial, en minutos con Juan Fernández. Y comenzamos con los nuevos decretos que expidió el gobierno para permitir algunos cambios concertados en las condiciones laborales con ocasión de la emergencia sanitaria. Las modificaciones tienen que ver con horarios y jornadas laborales, pago de recargos y de la prima de junio, entre otras. Veamos de qué se trata. El gobierno abrió la puerta para que las empresas de mutuo acuerdo con el trabajador establezcan en materia laboral nuevos turnos de trabajo que pueden pasar de 6 a 8 horas diarias durante las 24 horas del día, pero sin exceder las 36 que establece la ley y sin pago de recargos. Otra modalidad es que la jornada normal de 48 horas semanales pase a ser de hasta 12 horas diarias, permitiendo que el empleado trabaje 4 días y descanse 3. El decreto enfatiza que en este último caso los recargos nocturnos, dominicales y festivos que se generen se deben pagar aunque habrá un plazo. El pago podrá definirse de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, en todo caso máximo hasta el 20 de diciembre de 2020. Todos estos acuerdos son producto de la pandemia, o sea, es temporal. Esto tiene que volver al contrato original, eso es muy importante aclararlo, porque si no aquí terminan cambiando las condiciones. El decreto también oficializa la posibilidad de que en común acuerdo con el trabajador, la prima de junio se pueda pagar en 3 cuotas durante el segundo semestre y hasta máximo el 20 de diciembre y fija el subsidio de 220.000 pesos como ayuda a las empresas para que paguen esa prima. Esto aplica para trabajadores que devenguen entre un salario mínimo y 1 millón de pesos, incluso si el trabajador fue suspendido pero el empleador le siguió pagando sus prestaciones de ley. Aplica también el subsidio de la prima, el auxilio de la prima. ¿Por qué? Porque es un promedio semestral y de esa manera es el mensaje que estamos mandando. Además, se crea el programa de auxilio para los trabajadores a quienes les haya sido suspendido su contrato o estén en licencia no remunerada durante los meses de abril, mayo y junio, que podrán recibir hasta 3 giros. Artículo 21. Esta transferencia no condicionada será por un valor mensual de 160.000 pesos moneda corriente que se canalizará directamente, de ser el caso, a través de los productos de depósito que tenga cada beneficiario. Se mantiene el mecanismo de protección al cesante de 2 salarios mínimos pagados en 3 meses y el pago de la seguridad social por 3 meses a través de las cajas de compensación familiar. Pero hay más cambios. El gobierno también aclaró las circunstancias en las cuales se debe desempeñar el trabajo desde la casa, modalidad a la que debieron acudir miles de empresas por la emergencia sanitaria. Asimismo, reglamentó un subsidio a la conectividad de estos trabajadores. Veamos. A través de esta circular, la 041, el Ministerio del Trabajo aclara que la modalidad de teletrabajo es un contrato que está plenamente reglamentado en la ley y que tiene unas condiciones específicas de remuneración y compromisos. Donde el trabajador, de acuerdo con el empleador, trasladan prácticamente el sitio de trabajo de la empresa a la casa. Y eso con unas condiciones que se pactan, con unas condiciones que ordena la ley, y todos los elementos de trabajo los suministra el empleador. En cambio, el trabajo en casa es una medida excepcional generada por los efectos de la pandemia del COVID-19. El trabajo en casa lo que busca es salvar el puesto de trabajo y salvar las relaciones empleadores-trabajador y de alguna manera salir adelante y que el trabajador no pierda su empleo y la actividad económica a través del trabajo en casa se mantenga. En este caso del trabajo en casa, la relación laboral y las condiciones se mantienen igual, es decir, no puede haber disminución unilateral del salario. Se respeta la jornada de trabajo establecida por ley, es decir, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Se debe promover los descansos y pausas entre reuniones virtuales y aplica el pago de horas
extras, recargos nocturnos. Es muy importante. Trabajo en casa, hay que mantener las relaciones familiares, el ámbito familiar hay que respetarlo y por eso es muy importante que tanto el empleador como el trabajador mantengan esas relaciones armónicas. Continúan vigentes los regímenes de salud, riesgos laborales y pensiones que siguen protegiéndose, por lo tanto se deben oportunamente informar los accidentes de trabajo o las enfermedades que puedan ocurrir en el hogar. Para los empleados que están haciendo trabajo en casa, el gobierno estableció a través del decreto 771 que el empleador deberá convertir el tradicional subsidio de transporte, que es de 102.853 pesos, en un auxilio de conectividad digital. Todos los trabajadores con menos de 2 salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. Es importante aclarar que esto es para el trabajo remoto o trabajo en casa, no para el teletrabajo. Este auxilio de conectividad digital le ayudará al empleado a cubrir los costos de internet y celular que está usando para su trabajo desde el hogar. Pero ¿qué tanto les sirven estos cambios a los empresarios? ¿Les ayudan a todos de la misma forma? Para analizar el tema, saludo a esta hora de la noche al presidente de FENALCO, al doctor Jaime Alberto Cabal. Doctor Cabal, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Y cómo está recibiendo el sector productivo de Colombia todos esos anuncios a través de estos decretos del gobierno nacional? Bueno, Víctor, muy buenas noches, un saludo muy cordial a los televidentes de Signo Pesos de Caracol. Y la verdad que es muy interesante estos decretos. Por supuesto, usted hizo una pregunta muy importante. ¿A quiénes les sirven a todos? Y la verdad es que los decretos son en términos generales un alivio que va orientado al trabajador y va orientado al empresario. Obviamente a unos los favorece más que a otros. Y voy a hacer un poquito el análisis si me lo permite. El pago diferido de la prima es un alivio que va a ayudar a aquellos que no fueron objeto del subsidio. El subsidio de la prima, que lo hemos planteado desde hace mucho tiempo, es una respuesta del gobierno, pero quedó muy limitada a un segmento salarial solamente hasta 1 millón de pesos, con lo cual los salarios por encima, que son muchos en distintos tipos de empresa, pues obviamente quedan excluidos de ese subsidio. Entonces, el subsidio va a beneficiar mucho más digamos, a las microempresas y a aquellas unidades de negocio que tienen entre salario mínimo y salario mínimo y medio, digamos, que lo podríamos decir de esa manera. Pero no beneficia, digamos, a las medianas ni a las grandes empresas. Diferir el pago de la prima, obviamente ayuda, más en este momento que no hay liquidez. Por ejemplo, en el sector comercio, una de las grandes preocupaciones del comerciante era cómo pagar la prima cuando los establecimientos de comercio han estado cerrados hasta el 31 de mayo y muchos, como en el caso de Bogotá, Cali y Barranquilla y Cartagena, continúan cerrados hasta el 15 de junio. Es decir, cómo pagar una prima, cómo pagar una quincena, cuando no hay liquidez, cuando no hay recursos, cuando no hay ventas, cuando no hay crédito. Entonces, diferir la prima va a ayudar sin lugar a dudas, pero obviamente pues debe ser con el visto bueno del trabajador. No deja de ser una talanquera en el sentido de que trabajador que se niegue, pues hay que de alguna manera pagar la prima. Es una obligación que no se puede desconocer ni los empresarios la quieren desconocer. O sea que en conclusión ayuda. El tema de las jornadas de trabajo, yo creo que es una medida sana, va de alguna manera a ayudar a sectores de la industria y también va a ayudar a sectores del comercio que van a ver casi que por obligación extendido su horario nocturno, porque vemos el caso de Bogotá, donde el horario del comercio dispuesto por la alcaldía es del día 12 de la noche. Ahí se incurre en horas nocturnas, que hay que pagar las horas extras. Y digamos, diferir el pago de esas horas extras ayuda, pero finalmente es un endeudamiento. El hecho de que haya una obligatoriedad de trabajar en ese horario debe quedar muy claro que al comercio le cuesta, es un costo adicional, que no es exento, sino que está diferido en el tiempo. Pero digamos que diferirlo también ayuda, sobre todo en épocas de caja cero o un nivel de caja muy bajito como tiene el comercio nacional. Y el tema me parece muy sano, muy loable, el tema de reemplazar el auxilio de transporte por el auxilio de conectividad digital.
Yo creo que es importante porque, como se dice en el trabajo en casa, muchos empleados tienen que asumir costos de internet y costos del teléfono celular, y esto es una ayuda sin lugar a dudas que me parece, pero también hay que decirlo, en ningún momento las empresas estaban desconociendo el auxilio de transporte. Los trabajadores han seguido gozando de ese auxilio de transporte. Doctor Cabal, si le entiendo bien, además, bueno, son varios puntos, pero hablemos de los recargos nocturnos. ¿Ustedes hubieran preferido que si hubiesen eliminado esos sobrecostos a la nómina, según técnicamente lo bautizan así las empresas? Porque los empleados dicen que son derechos laborales. Estamos hablando de dominicales, de recargos nocturnos, etcétera. Pues Víctor, lo que pasa es que nosotros sabemos que esto está consagrado dentro de la ley laboral. No es posible constitucionalmente hacer un decreto dentro del marco de la emergencia eliminando los recargos nocturnos. En este momento entendemos que eso no es posible, por eso bienvenido diferir esos costos, pero obviamente es un extracosto a un sector que está profundamente golpeado, por un lado. Y por el otro, lo que está quedando en evidencia es que el país tiene que entrar en un proceso de flexibilización y modernización hacia el trabajo por horas, que si hubiera existido antes de la pandemia, muchos trabajadores informales estarían gozando de esas prestaciones sociales. Y en esa modernización, los costos del trabajo nocturno y festivos se deben reconocer, pero no en la proporción tan alta como hoy existen. O sea que ese es un tema de arreglar hacia el futuro, no para arreglarlo en la pandemia. Como digo, es un derecho que en este momento no es posible tocarlo. Ahora, hablando del otro tema, que es la posibilidad que hay para diferir el pago de la prima de mitad de junio durante el segundo semestre, me llama mucho la atención lo que usted dice, una talanquera. Esto podría ser una talanquera porque tendría que ser aprobado por los trabajadores. Ustedes, digamos, el decreto acaba de salir, pero de eso ya se ha venido hablando en las últimas semanas. ¿Cómo han recibido los empleados? ¿Están dispuestos, de pronto ustedes como empresarios que han podido conversar con ellos, están dispuestos a aflojar en ese aspecto, a permitir un pago diferido de la prima? Es decir, quiero ratificar mis palabras claramente. La medida es buena, es bienvenida, va a ayudar, sobre todo por la falta de caja, a diferir la prima. Creemos que la intencionalidad del gobierno es sana, pero lo que yo dije que es una talanquera es obviamente tener que no sea unilateral, sino concertada con el trabajador. ¿Por qué concertada por el trabajador? Porque si la empresa está totalmente ilíquida y no puede pagar, y de 80 trabajadores, 60 dicen que no aceptan diferir el pago de la prima, ¿qué hace la empresa? ¿De dónde paga? ¿Cómo paga? ¿De dónde sacan los recursos si además de no tener liquidez no hay acceso al crédito? Entonces la medida es sana, pero vuelvo y digo que el hecho que sea concertada no es que sea la panacea. Doctor Cabal, ¿cómo van los planes de reapertura del comercio a nivel nacional? Usted ya mencionaba algunos problemas que han tenido en las principales o algunas de las principales ciudades del país. También nos preocupó mucho alguna cifra que Fenalco recientemente informó sobre miles de comercios que han tenido que cerrar sus puertas para siempre. ¿Qué porcentaje del comercio ya está funcionando, doctor Cabal? Bueno, Víctor, mire, esta pregunta es muy importante. Normalmente cuando empezó la pandemia, un 10% del comercio, podríamos decir, representado en el sector de alimentos, medicamentos y bienes de primera necesidad, siguió operando. El 90% quedó totalmente cerrado. Luego, cuando se habilitó hace un mes algunos sectores del comercio, especialmente atados a proveedores de insumos de la construcción y comercio al por mayor, digamos que ahí alrededor de un 5% adicional se abrió, o sea que iríamos en un 85%. Por la medida del gobierno de aperturar el comercio a partir del 1 de junio, o sea, el lunes pasado, pues prácticamente al por mayor y al menor ya debía quedar habilitado la totalidad del comercio. Esto con excepción de las ciudades, como hemos dicho, Bogotá, Cali, Cartagena y Barranquilla, donde se impidió esa apertura. De las ciudades que empezaron a funcionar del resto de Colombia, el 1 de junio, hemos tenido reporte de dificultades más o menos en las 18 ciudades de Colombia.
digamos, ciudades capitales. Dificultades porque se han colocado distintos tipos de permisos adicionales a los protocolos nacionales del gobierno, que hay que registrarse, que hay que esperar la verificación de los protocolos, que hay que hacer una visita técnica. Y eso, digamos, está impidiendo que haya una apertura generalizada al comercio hasta ahora. Y en el caso de las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena, esperamos que en el caso de Cali, ya a partir de mañana, con la visita al ministro de Salud de hoy, comience a hacerse las pruebas pilotos para la apertura de centros comerciales y la próxima semana la apertura de la totalidad del comercio. En el caso de Barranquilla, pues lo ha estructurado el alcalde, a partir de junio 7 se reabrirá el comercio. Nos queda faltando Bogotá y Cartagena, para lo cual nosotros hemos hecho un llamado que sea una apertura zonificada, es decir, que se vayan abriendo aquellas zonas, localidades o barrios de las ciudades donde hay bajos niveles de contagio o no existen los contagios, porque permanecer el comercio cerrado hasta el 15 de junio y revisar si se abre o no, nos parece que es complicado. Afortunadamente ya la alcaldesa de Bogotá abrió la puerta para que esta semana se estén haciendo los registros, la próxima semana se hagan las pruebas pilotos en centros comerciales y así sucesivamente empezar la normalidad. Esperamos que así sea, porque ya, como decía anteriormente, usted me lo acaba de preguntar, nuestra encuesta ya de Bitácora del Comercio señala que ya más de 80.000 empresas han cerrado, se han perdido más de 700.000 empleos en el comercio. Y obviamente cerca del 19% está pensando en un cierre también total o entrar en la ley de insolvencia. O sea que cada día que el comercio es un día donde mueren empresas y mueren empleos. Doctor Cabal, muchas gracias, que tenga una feliz noche. Bueno, gracias, Víctor, un placer. FENALCO, muchas gracias también. El gremio de los comerciantes esta noche aquí en Signo Pesos. Y el sector petrolero en Colombia era otro de los grandes afectados por cuenta de la emergencia sanitaria, que había dejado entre el tintero la explotación de crudo en el país. Sin embargo, Ecopetrol acaba de anunciar la reanudación de labores en muchos de los pozos. El vicepresidente de proyectos de la compañía nos cuenta los detalles. En la vicepresidencia de proyectos y perforación de Ecopetrol hemos reiniciado nuestras actividades. A la fecha, hemos logrado activar 156 frentes de trabajo, lo cual equivale a más de 6.200 trabajos directos. Y esto lo hemos hecho aplicando todas las medidas de bioseguridad, todos los reglamentos de seguridad industrial y en coordinación con el entorno y las autoridades locales. Importante noticia de Ecopetrol. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El banco BBVA incursiona en el mercado de la tecnología al servicio de los establecimientos comerciales. Ya nos vemos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. El banco BBVA adquirió a la compañía mexicana OpenPay y desde ahora empieza a ofrecer en Colombia facilidades electrónicas para el pago de compras en los establecimientos comerciales. Saludo a esta hora al doctor Nicolás Rodríguez, director general de OpenPay en nuestro país. Doctor Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo funciona esta plataforma? ¿Qué tal, Víctor? Muchas gracias por la invitación. Víctor, OpenPay es una pasarela de pagos. Las pasarelas de pagos fundamentalmente lo que permiten es ser el puente entre el comercio y el sistema financiero. Este puente desde el punto de vista virtual, claramente. Entonces, lo que hacemos como pasarelas de pagos y lo que específicamente hacemos como OpenPay es permitirle a los comercios conectar sus páginas web, sus aplicaciones, para que sean ya páginas transaccionales o aplicaciones transaccionales y no solamente meramente informativas. Y a través de esa pasarela de pago, ¿solo estará conectado el servicio de aquellos clientes del BBVA o de todos los bancos? No, Víctor, nosotros pertenecemos al grupo. OpenPay nace como una fintech en México y es adquirida en el año 2016 por el grupo BBVA, pero nosotros le damos servicio a los clientes que se encuentren en cualquier entidad financiera. ¿Qué pueden hacer los negocios? ¿Cómo puede beneficiar a un comercio tener esta posibilidad? Pues, Víctor, el canal virtual cada vez cobra mucho más valor. Colombia ha tenido unos índices de crecimiento en el mercado de comercio electrónico por los últimos 5 años por encima del 25%, y esto nos muestra que cada día este segmento y ese sector en el mundo virtual es cada vez más importante. ¿Qué deben hacer los comercios? Entender que desde el punto de vista del e-commerce tienen la posibilidad de aumentar sus ventas, llegar a nuevos clientes,
ya no están limitados por la geografía, ya pueden venderle a clientes que se encuentren en cualquier ciudad, en cualquier lugar e incluso en diferentes países. De allí la importancia de volver estos espacios virtuales o digitales, transaccionales, que les permita a los clientes volverlo una vitrina más, una vitrina de ventas y obviamente de recepción de recursos. ¿Y tienen algunas proyecciones del porcentaje de mercado que esperan ustedes tener en Colombia en ese mercado de las pasarelas de pago? Sí, Víctor, nosotros tenemos una propuesta de valor que la tenemos ya en México y la traemos a Colombia con altos estándares de calidad, seguridad, que generen confianza en el comercio electrónico. De manera tal que tenemos propuesta para emprendedores, para micros, para pymes, para grandes corporaciones, y nuestro objetivo en Colombia es en un año, cuando volvamos a tener esta conversación, Víctor, poderte decir que ya estamos en el 5% de la cuota de mercado del comercio electrónico en Colombia. Pues lo consultaremos, no creo que en un año, yo creo que más pronto, porque este tema del comercio electrónico está creciendo muchísimo. Doctor Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Bueno, llega la movida empresarial como todas las noches. Aquí está Juan Fernández. ¿De qué nos va a hablar hoy, Juan? Bienvenido. Pues Víctor, buenas noches, y en medio de la pandemia también hay buenas noticias sobre negocios de empresas colombianas. El caso, el de Colombina, y la forma en la que logró que su marca Bon Bon Boom y Fun Mix fueran codificadas en Walmart, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, con más de 4.500 tiendas. Y lo importante es que estará presente en 47 de los 50 estados de ese país, porque hay mucho producto colombiano en supermercados estadounidenses, pero enfocado en Florida, sobre todo, donde la población de colombianos es más amplia, pero no en todo el país, como sucede con ese anuncio de Colombina. Bueno, dicen que llegar con un dulce a cualquier país con una población como la de Estados Unidos podría ser muy exitosa. ¿Y cuál es esa historia, Juan, detrás de Bon Bon Boom? Pues fíjese, Víctor, que Bon Bon Boom es de esas marcas muy recordadas y muy colombianas también, de esa compañía que fundó por allá en 1927 don Hernando Caicedo. En 1970 lanzó Bon Bon Boom, que hizo multiplicar por 2 o por 3 sus ventas. Se fabrica en la planta de Zarzal, en el Valle del Cauca. Al día se producen más de 8 millones de Bon Bon Boom. Eso le da unos 175, quizás un poco más, de millones de colombinas al mes. Y es Bon Bon Boom el producto insignia de Colombina, a pesar de que tiene marcas muy reconocidas como Coffee Delight, Nusita o Choco Break y múltiples categorías. Colombina es hoy una empresa de alimentos y no solo está enfocado en el negocio de los dulces. Es Bon Bon Boom la marca colombiana quizás más vendida en el exterior, y eso es importante. César Caicedo, el presidente de Colombina, calcula que las ventas de Bon Bon Boom en Walmart pueden alcanzar en 2 o 3 años el 4 o 5% de las ventas de la compañía en Estados Unidos. Juan, ¿y cómo le ha ido a Colombia o a Colombina, digamos, en nuestro país y en todos sus mercados en medio de esta pandemia? Pues Víctor, dicen sus reportes que bien, porque recuerde que además de los dulces, que si puede verse de alguna manera han sido golpeados porque mucha de su venta es callejera, pues Colombina es una compañía de alimentos, un sector que ha visto aumentos en su demanda, especialmente en categorías que maneja la compañía como atún y galletas. Recordarle también que Colombina es un gran empleador, tiene unos 9.000 empleados, 7.500 de ellos en Colombia. Y esta, pues es Víctor, la movida de hoy sobre el ingreso de Bon Bon Boom a los canales de venta de los supermercados Walmart en 47 estados de los Estados Unidos, Víctor. Juan, lo esperamos mañana. Muchas gracias. Seguro, nos vemos mañana, Víctor. Con esta información hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Esta es la cifra económica del día, muy importante, 40%, y tiene que ver con el incremento que tuvieron las ventas en Colombia de combustibles, incluyendo gasolina y diésel, durante el mes de mayo. Este repunte se dio gracias a la reapertura de muchos sectores de la economía. Recordar que en abril las estaciones de gasolina habían tenido un desplome del 60% en sus ventas por causa del aislamiento en todo el país. La venta de combustibles equivale a 1 punto del PIB nacional, lo que quiere decir que mueve alrededor de 10 billones de pesos cada año.
Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.597 pesos con 47 centavos. Subió 8 pesos con 58 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,33%, quedó muy cerquita de los $40 por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 939.000 pesos por carga en las principales cooperativas. Precio para mañana. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,5%. La acción más valorizada fue, y con una ganancia del 4%, fue la de la Bolsa de Valores de Colombia. Y la que más cayó fue la acción de Terpel, que tuvo un retroceso de 2,72%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La empresa Cine Colombia lanzó hoy un nuevo servicio llamado Cineco Plus. Se trata de una plataforma digital para ver cine desde su casa o a través de su celular las 24 horas del día. La oferta incluye una gran selección de películas y documentales que están en cartelera o que fueron presentados en famosos festivales de cine. El costo, escuche bien, está entre 8.000 y 15.000 pesos por título. Cada jueves habrá nuevos estrenos, según el anuncio de esta importante compañía colombiana que se sigue reinventando. Así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos. La economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.